Y continuamos con más Alta Política y ahora sí vamos a saludar al doctor Gustavo Barbarán. Gustavo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, al contrario, Andrés, el agradecido soy yo. Me parecía importante en qué contexto, digamos, estamos llegando a la elección del 22, más allá de los escándalos de corrupción que hemos visto en estas horas, de toda la haya, ¿no? De las situaciones esta, como acaba de explicar muy bien el doctor Alejandro Saravia, respecto de una jueza que se jubila y Cristina dice la quiero en la Cámara. Son una serie de circunstancias que rodean el hecho político. Pero no hay que, yo coincido con Alejandro, no hay que tomarlo a la tremenda. Ajá. Es lo peor que podemos hacer. Muchos dicen que el debate hace una cosa aburrida, que querían, es una cosa futbolera, un River Boca. Y la verdad que a mí me hubiera fastidiado mucho que sucediera lo del debate de los vicepresidentes, que fue lleno de chicanas y golpes bajos. Entonces, el tono... que hubieras preferiste claro, no el otro. Porque uno va a decir, che, este tipo me va a gobernar a mí. Entonces, hay digamos, recatás de la semana... Que se hizo el debate. Que se hizo el debate y se hizo en ese tono, aunque algunos consideren que era aburrido, porque creo que tienen una mentalidad futbolera para ver las cosas. Correcto. Y no es así, no es así. Es decir, fíjate vos cómo ves esto. Los tres principales candidatos, los tres sostienen programas de la más pura ortodoxia económica. Ajá. Los tres principales te referís a Milei, Massa y Bullrich. Massa lo está demostrando ahora. Claro, lo está ejecutando. Claro, Milei, bueno, ni qué hablar. Y Bullrich con Melconian, es la hora del liberalismo. Y si somos realmente demócratas, y yo como desarrollista, o sea, de la heterodoxia económica, y bueno, es el tiempo de ellos, porque quien gane van a seguir haciendo planes ortodoxos. Te quería preguntar ahí respecto de ellos, porque creo, bueno, hay imágenes, porque Schiaretti, de alguna manera, fue el reflejo de una posición federal, de una posición... sus consignas de campaña son esas, porque hacemos por nuestro país, que en Salta es hacemos por Salta, lista 36. Te iba a decir, se sigue en carrera con hemos logrado el piso. Ajá. El tema es que es un conglomerado de partidos provinciales, como que yo entro allí. Vos sos candidato al Parlasur en esa lista. Por el Partido Autonomista. Correcto. Correntino. Pero llevando a Schiaretti de candidato a presidente. Entonces ha sido el único que, obviamente que en 45 minutos no podés decir mucho, pero apuntarle al corazón del problema, que es el AMBA, la provincia de Buenos Aires, porque... Ahí, entre esos dos distritos, es decir, la Cava y la provincia de Buenos Aires, tener el 40% del electorado nacional. Te quiero preguntar por eso, porque uno dice, somos un país federal, pero 24 distritos, con la ciudad de Buenos Aires incluida, dependemos de dos, digamos, de la provincia de Buenos Aires, aunque la ciudad de Buenos Aires... Y si querés, Córdoba como segundo. No, pero digo, yo eso lo tengo escrito y publicado, Andrés. ¿Cómo puede ser que hemos perdido las provincias? Porque esto fue el producto del pacto de Menem y Alfonsín. Es decir, se perdió el colegio electoral, que era una herramienta política formidable. Pero además de se perdió el Senado. Claro, la provincia de Buenos Aires, la Cava, hay que sumarle Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Te iba a decir, bueno, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Que son los distritos que definen las elecciones. Yo ahí puedo tener alguna pequeña divergencia con Schiaretti, en el sentido de que de última Córdoba está en la franja rica de la Argentina. Claro. Pero dependemos, el resto de las provincias, en el caso de Salta no somos creo que ni más del 2,2% del electorado. 3,5% del electorado. El 3,5% ahora, en esta última elección. Y eso que la hemos superado a Entre Ríos en habitantes. Ese otro tema, ¿no? Que no se den a conocer. 3,5 ahora, es en la última elección. Pero somos la séptima provincia en cantidad de habitantes, la hemos superado por 30.000 habitantes a Entre Ríos. A Entre Ríos. Y sin embargo, Salta, digamos, siendo la séptima... no está considerada.
Cuando se habla de los grandes distritos y se llega hasta Tucumán, y algunos mencionan Entre Ríos, pero no saben que Salta la desplazó Entre Ríos. Con el último censo del año pasado. Eso hacia la geoestrategia, a la geopolítica, pero ¿quién le importa eso? A vos y a mí. No, pero yo quería que vos además puedas un poco desasnarnos de cómo estás mirando, en qué contexto internacional hoy está viviendo la Argentina. Y de paso, si vos me permitís, porque sos un buen amigo, voy a hacer campaña. Por supuesto, por supuesto. Esto es un pensamiento... Pero en el buen sentido, porque además muchos te conocemos en Salta y sabemos además lo digo en broma porque sé que estoy en un ámbito amigable, pero aunque yo no fuese candidato al Parla Sur, esto es lo que pienso de hace años. Sí. Es decir, ¿cuánta gente de estos personajes que deambulan por los grandes medios porteños vos escuchaste que hiciera algún análisis de lo que está pasando con la multipolaridad? Una expresión del multipolarismo en este momento es que está, valga la paradoja, regionalizando la globalización. Esto se está estudiando hoy en los grandes centros académicos y políticos del mundo occidental, de los países industriales. ¿Por qué hay una regionalización de la globalización? Por las inversiones, por el acceso a los recursos naturales. Entonces, ese multipolarismo se va a expresar en bloques que se van a asociar en función de afinidades. Y esas afinidades van a seguir siendo geográficas, idiomáticas, culturales, etc. Bueno, acá necesito preguntarte, porque uno puede pensar en una política multilateral con países de la región o no de la región, pero yo tengo a veces la impresión de que el globalismo, muchas veces el globalismo y quienes detentan el poder financiero de esos sectores, muchas veces van en contra de algunas... Ojo, que hay que distinguir globalismo de globalización. No, por eso yo lo que digo es el globalismo, no la globalización. Digo, políticas globalistas me refiero a aquellas que van en detrimento de nuestras identidades culturales, nacionales. Y por eso el multipolarismo es una reacción al globalismo. Además, si vos lees el libro de Alexander Dugin, que es un geopolítico, bueno, él apunta a eso. Claro. Él apunta a eso, es decir, el globalismo lector del general Perón, además. ¿Ah? Dugin, además lector del general Perón. Claro. Así que vos tenés entonces esta realidad. Y si vos te vas al continente, vas a ver que todas las experiencias de integración no han prosperado. Y hay una en la cual se había puesto mucho énfasis y mucha esperanza, que es el Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur representó la finalización de los recelos históricos entre Argentina y Brasil. Y te iba a preguntar de eso. Me parece que es importante para los que están mirando tu mirada respecto del Mercosur, donde yo, siendo en su momento estudiante, teníamos una ilusión enorme, porque Brasil además, como bien dices, es nuestro socio histórico, digamos, naturalmente, por la cercanía, se hizo socio histórico a partir de esto. Era nuestro adversario. La guerra con el Brasil fue en 1825. Sí, pero de todas maneras el recelo llegó hasta que Alfonsín y Sarney hicieron la firma del tratado. Hicieron los acuerdos de Foz de Iguazú. Entonces ahí empezó. Pues eso es lo que una de las cosas que más le rescato al expresidente Alfonsín. Terminó con esa historia. A partir de un entendimiento en materia del acceso a la tecnología nuclear. Tema sensible. Entonces, Alberto Metol Ferré, que vos sabés muy bien quién fue, él tenía una gran ilusión por el Mercosur, porque él decía, bueno, el Mercosur va a significar... Y esto lo decía mucho antes de que se hable de multipolarismo, ¿no? Hablaba del Estado continental. Sí, claro, sí. Bueno, fue Metol Ferré, le recordemos a la teleaudiencia que era uruguayo y que en los 90 y en los 80, te diría, /90, tuvo en ese momento también su palabra se hizo oír. Sí, muchísimo. Se hizo oír.
Bueno, entonces, en este contexto de entender esta lógica un candidato regional. al Parlasur, Andrés, Ahí está, y volvamos al tiene Parlasur, que tener sí. claro Sí. en qué mundo estamos entrando y para qué sirven estos procesos de integración. Ahí está. Y en estos procesos de integración, vos no podés hacerlo en función de ideologías. Si no, justamente estamos pensando en estos intereses que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el desarrollo de la región en general. Y ahí digamos, se ¿no? entra a debatir, por ejemplo, lo del BRICS. Armemos lo nuestro. armemos lo Después nuestro. vemos qué hacemos con el BRICS. Te cambio de tema y obviamente ya saben que el doctor Gustavo Barbarán es candidato al Parlasur en la lista 35. 36. En la lista 36 que lleva a Schiaretti de candidato a presidente. Y lo acabas de explicar muy bien, creo que es muy importante ese rol que van a tener aquellos que lleguen a integrar el Parlasur, tendría que ser así. Si me permitís dos cositas sí, claro, más. Sí, por supuesto. Si yo llego al Parlasur, lo primero que haría es reunirme con todos los diputados del Parlasur de la región del Norte Grande, 10, para ponernos de acuerdo con una agenda. Vos sabés muy bien que hay una cuestión geoestratégica en esto. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con las provincias hermanas de la región del Norte Grande. De hecho, tenemos el tema del Psicosur, famoso. Tenemos la Psicosur, el corredor bioceánico y tantas cosas pendientes. Y después, exigir que la Cancillería haga una especie de coordinación de los 47 parlamentarios que provee la Argentina. Darle vida a esta institución que se creó y que no tiene por qué ser un... no, además te aseguro que un legislador del Parlasur trabaja, legislador, un representante del Parlasur tiene más trabajo que un diputado o un senador nacional, Si se lo tomara realmente si se lo toma en serio y en función de esa mentalidad regionalista, que no tenemos esa cultura. Me quedó muy claro, espero que a vos del otro lado también, me parece importantísimo, cuando vayas a votar el 22, también hay una parte de la boleta que dice representante al Parlasur. Bueno, acabas de escuchar uno de los candidatos, en este caso el doctor Gustavo Barbarán, la lista 36, y por lo menos nos desasnó y fuimos aprendiendo un poco qué es lo que se pretende desde el diálogo y la discusión allí. Te cambio de tema y aprovecho para preguntarte, como lo hice recién con el doctor Alejandro Saravia, ¿cómo estás viviendo este momento? Un momento histórico, quedan apenas 20 días para que elijamos nada más y nada menos que presidente de la Nación, en un contexto de corrupción, de inflación, de pobreza, de atraso, de violencia. Es decir, en ese contexto los argentinos vamos a votar. ¿Qué diferencia hay este año con el año anterior? Un poquito más de inflación o un poco bastante más. Un poquito más de inseguridad, un poquito más de inflación, un poquito más de pobreza. No, yo creo que todavía no tenemos conciencia del reacomodamiento de piezas que va a haber después del 22, gane quien gane. Ajá. Gane quien gane. Coincido con Alejandro que es muy probable que Juntos por el Cambio implosione. Gane o pierda. Claro, con mayor razón si pierde. Y Milei no tiene nada que perder. Y ¿cómo lo analizás al fenómeno Milei? Ya lo vamos a ver también en el otro bloque con Daniel Romero, pero porque, digamos, cuando fue la PASO, las encuestadoras ninguna pegó y acertó, digamos, en el número, y irrumpe como un outsider, casi podríamos decir, de la política, cataliza el cambio que Juntos por el Cambio pensaba históricamente que iba a ser y evidentemente no lo logró. Le pregunto al periodista, ¿vos crees que toda esa inmensa changada en todo el país votó porque tiene claro qué piensa Milei? Cataliza el cambio, por eso digo yo, claro, cataliza el cambio. Eso cataliza el cambio. Más que eso. Pero lo supo expresar, digamos, a eso me refiero. Supo decir... Lo supo aprovechar, porque no sé si lo sabe expresar, porque vos lo sacás a la economía y no sabe qué decir. De allí que empiezan estas contradicciones. Sí, vamos a eliminar el Banco Central, pero no ahora. Vamos a dolarizar, pero dentro de unos años.
¿Y sabe decirlo los demás candidatos cuando uno ve que Massa hace un año y un poquito más que es el ministro de Economía de este tiempo de decadencia kirchnerista? ¿Massa es independiente en lo que dice o tiene el kirchnerismo agazapado atrás, preparado por las dudas para hacer lo mismo que hicieron con Fernández? ¿Cómo es que lo definió la señora Cristina Fernández a Massa? Fullero, le dijo. Ah, fullero. Públicamente le dijo fullero. Y con él al lado. Tenés razón, con un avioncito que había, en un acto que había un avión. Ah, sí, porque Sergio es un fullero. Ajá. Y nadie decodificó eso. Le dejamos al televidente que busque fullero en el diccionario. Ahí con el WhatsApp. Con el WhatsApp busque usted fullero. 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 Y bueno, sí, empezó en la UCD. ¿Con Y o con L? Con L. Con L, con doble L. Empezó en la UCD. Ajá. Pero como peronistas somos todos, terminó reclamando el peronismo. O sea, la última que te hago tiene que ver con esto que decís. Lo que el kirchnerismo logró es secuestrar y terminar con el peronismo, y Schiaretti es un resabio, en este caso, de un peronista clásico, ortodoxo, que no cayó en la trampa del kirchnerismo. Y de alguna manera sí, me parece que lo que Schiaretti pensaba era hacer una elección que lo pusiera en carrera por la presidencia del Partido Justicialista. Pero para eso necesitaba por lo menos un 8% de los votos. Claro, y es lo que fue complejo. ¿Coincidís conmigo entonces en que el kirchnerismo secuestró y aniquiló al peronismo y lo dejó casi en vías de extinción? El peronismo tiene una capacidad de resiliencia. Bueno, por eso puede pasar lo que vos decís ahora, que ahora todo se vuelva a barajar y dar de nuevo. Sí. Está bien. Sí. Mucha suerte para el 22. Muchas gracias, y para los que están del otro lado, lista 36, el doctor Gustavo Barbarán es candidato al Parla Sur en la lista que lleva de candidato a presidente a Schiaretti, actual gobernador de Córdoba. Y a Nicolás Centeno y Lorena Flores como candidatos a diputados nacionales. A diputados nacionales. Gustavo, mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por haber estado aquí en Alta Política. Vamos a una pausa. Enseguida vamos a ver y vamos a recordar que dentro de 2 días conmemoramos el 5 de octubre de 1975, nuestros hermanos formoseños y el Regimiento 29, concretamente de Monte, fue víctima de un ataque de la agrupación terrorista Montoneros. Y todos los 5 de octubre, desde hace muchísimos años, desde aquel entonces, a pesar de que en el momento más fuerte del kirchnerismo quisieron evitar que se los recuerde, los formoseños y muchos salteños y del norte seguimos recordando a esos soldados que en democracia murieron en manos terroristas. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Alta Política.